Por así decirlo, hemos tratado de anclar en estos versículos del 18 en adelante, para no pasar por encima las verdades que leemos. Nosotros tenemos que detenernos, meditar, pensar. Siempre le digo esto a los hermanos cuando trato de exhortar respecto a la lectura de las Escrituras. Debemos leer pasajes extensos de la Escritura, pero también debemos tomar pasajes pequeños, un versículo, 2 versículos, con los que podamos quedarnos en un día, 2 días, y meditar y ponderar y pensar en ese pasaje. Y de alguna manera eso es lo que hemos tratado de hacer con este capítulo 6 del libro de Efesios. Le pido a Dios que por medio de su Espíritu use su palabra para convencernos y advertirnos de que estamos en una guerra. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra sangre y carne, pero sí tenemos lucha, estaba diciendo el apóstol Pablo. La vida cristiana es una batalla permanente y constante, diaria, feroz batalla. Es bueno que sepamos que aunque toda nuestra vida esté en periodos, en medio de una bonanza, libre de problemas, de aflicción, que recordemos que el diablo continúa en una cruzada contra nosotros. Está en medio de una batalla contra nosotros. Pedro lo decía: sed sobrios y velad. ¿Por qué, Pedro? Porque vuestro adversario, el diablo, ¿qué está haciendo? Anda como un gatito afuera de tu casa. Parece que algunos cristianos piensan que Pedro dijo un gatito. Anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y mientras hemos ido pausadamente en cada uno de estos textos, que Dios nos concede esa conciencia como cristianos. El diablo no se toma un descanso, aunque nuestra vida pareciera estar libre de problemas y aflicción. Es por eso que cuando entendemos eso, entonces cuando Pablo nos comienza a mencionar cada una de las armas o las piezas de la armadura, podemos tomar entonces más en serio. Hemos llegado hoy, en este versículo 16, a la cuarta parte de la armadura, a la cuarta pieza, si se quiere, de la armadura que debemos usar para esta batalla espiritual. La primera habíamos dicho que es la correa, el cinto, ¿verdad? Lo segundo hablaba de la coraza, algo así, o una manera moderna de describirlo sería un chaleco antibalas, ¿verdad? Una protección que protege el torso. La semana pasada habíamos visto acerca de calzarse los pies, ¿no? Los zapatos, y habíamos dicho que el cinturón o la correa apunta hacia la integridad del carácter del cristiano, un carácter verdadero, que la coraza hace referencia a no ya el carácter íntegro, sino a la conducta íntegra. Y ambas cosas están relacionadas. El creyente debe estar ceñido con la verdad, queriendo decir que la verdad debe ser parte de él, de su carácter, de su vida. Pero el cristiano también debe caminar en santidad, porque la santidad protege, la justicia libra. La semana pasada habíamos mirado de que la referencia a los pies o el calzado que nos ponemos es una referencia al evangelio de paz, que es aquello que nos va a ayudar a estar firmes. ¿Y por qué es evangelio de paz? Porque Cristo Jesús ha asegurado, ha comprado nuestra paz con Dios. La cruz del Calvario ha cambiado la situación de enemistad que teníamos con Dios, y ahora los creyentes, por la fe y el arrepentimiento, hemos sido reconciliados
con Dios. Y obviamente esa paz objetiva que tenemos ahora con Dios se manifiesta y se expresa con una paz subjetiva en nuestro interior, en nuestros corazones. Y eso es lo que nos va a ayudar a estar firmes, decía. Calzados pues del Evangelio de la paz. Ahora llegamos a esta cuarta parte, esta cuarta pieza. Dice el versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Algunas traducciones dicen, en toda circunstancia, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, esta es la estructura de lo que yo voy a compartir en esta tarde. Vamos a ver primero un momento a qué se refiere Pablo cuando dice dardos de fuego o flechas, ¿no? Algunas traducciones lo dicen flechas de fuego. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con eso? Vamos a mirar un poco de eso, la primera parte. La segunda parte del sermón va a ser a qué se refiere Pablo con el escudo de la fe y esto de tomad el escudo de la fe. Y al final hacemos un par de observaciones. Lo primero que vamos a mirar es esta mención de los dardos de fuego del maligno. Esto de dardos de fuego puede ser una referencia general, ¿verdad?, a los ataques que el diablo nos manda. Pablo los llama los dardos de fuego. Ahora, como regla general, ¿verdad?, esto usted no tiene que ir a la universidad para esto, usted puede decir que una flecha es lanzada contra un adversario para que le alcance en alguna parte del cuerpo, ¿no? Usted tiene una flecha, la idea es que la flecha le caiga al contrario. Pero una flecha con fuego busca hacer un mayor daño o el mayor daño posible. Por ejemplo, en el caso que la flecha te caiga en el brazo, el fuego pueda encender el brazo y así causar una mayor cantidad de daño que una flecha sola. En el caso de la flecha que caiga en el pie, por ejemplo, el fuego puede encender el pie y así causar mayor daño. Esa es más o menos la referencia. Pueden ser las pruebas que nos manda, las aflicciones, las tentaciones que el diablo trae. La semana pasada habíamos dicho que el diablo nos ataca por medio de tentación y por medio de aflicción. Pero ¿qué quiere el diablo? ¿Detrás de qué está el diablo, el maligno? ¿Cuál es la meta del diablo? ¿Es su meta solo afligirnos y tentarnos? ¿Busca el diablo únicamente que tengamos, por ejemplo, problemas financieros? ¿Está el diablo solamente detrás de mi salud? Es decir, ¿busca él solo enfermarme? Él busca que solamente yo tenga problemas familiares, si ese es tu caso. Él busca que tengamos dificultades, por ejemplo, en nuestro trabajo. Busca solamente que nuestros hijos se rebelen. O él busca solamente que tengamos un accidente o que nos metan en la cárcel. O él busca solamente que la gente nos abandone, nos rechace o nos maltrate. Yo no creo que eso sea lo que el diablo busque solamente. No, porque esas cosas que he mencionado también le pasan a los que no son creyentes. Y alguien pudiera decir, bueno, si el diablo busca eso, uno diría, bueno, ¿y por qué él sigue haciendo? Porque el diablo no busca nada de esas cosas. Esos son medios, eso no es la meta del diablo. El diablo está detrás de una cosa, y es de nuestra confianza en Dios. Satanás nos tienta, nos ataca con la finalidad de que nuestra fe en Dios se debilite. Y a veces eso lo puede traer con tentación o con aflicción. Su objetivo es que nuestra confianza en el Señor sea quebrantada. El diablo busca, por decirlo así, minar, debilitar mi confianza en Dios. Él quiere
destruir mi confianza en Dios. Eso Jesús hablaba y decía: yo he venido para que tengas vida en abundancia. Pero el ladrón, haciendo referencia al diablo, él viene para robar, para matar y destruir. Y lo que él busca destruir es nuestra confianza en Dios. Él no va a destruir nuestra salvación. Él no va a destruir nuestra salvación. Cristo la aseguró en la cruz del Calvario. Pero Él sí busca minar, debilitar, destruir mi confianza en Dios. O podemos decir que estamos en una batalla espiritual. Aquí, los que somos creyentes, todos nosotros los creyentes, estamos en una batalla espiritual en la que nuestro enemigo, es decir, el diablo, nos ataca, nos bombardea, nos tira flechas con la finalidad de destruir, debilitar, minar nuestra confianza en Dios. Usted recordará el pasaje de Lucas 22. Jesús le está diciendo a sus discípulos que Él está a punto de ser entregado. Pedro se cree un poquito duro, fuerte. Él le dice: estos te van a dejar, yo no. Y el Señor le dice: Simón, Simón, mira que Satanás... Escuche lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado, escuche lo que Jesús le dice a Pedro. Satanás ha pedido sacudirte, afligirte como a trigo, atribularte como a trigo. Yo he rogado para que tu fe no falle. Note que no dice: yo he rogado para que el diablo no te sacuda. No, nos va a sacudir. Pero he rogado para que tu fe no falte, para que tu fe no falle. Que te sacudan, que te aflijan, pero que tu fe no falte. Quiero decir unas palabras acerca de la incredulidad, porque hay veces pensamos que la incredulidad es patrimonio exclusivo de los incrédulos. En otras palabras, pensamos que pecan de incredulidad solo aquellos que no están en Cristo, y eso no es cierto. Nuestro mayor obstáculo como pecadores sin Cristo es la incredulidad. Y nuestro gran desafío como creyentes sigue siendo la incredulidad. Lo opuesto a la fe no es el temor. Lo opuesto a la fe es la incredulidad. El temor es un resultado de la incredulidad. En este caso de la incredulidad, por ejemplo, del cuidado paternal de Dios, incredulidad en sus promesas. La incredulidad es un terrible pecado. Si el diablo logra producir incredulidad, entonces nosotros dejamos de creer las promesas, dejamos de confiar en su bondad, dejamos de confiar en su misericordia y comenzamos a tener en poco el sacrificio en la cruz del Calvario. Hágase la idea como que la incredulidad es una mamá, ¿ok? Y esta mamá tiene varios hijos. O sea, la incredulidad no solo produce temor y angustia, la incredulidad también da a luz la desobediencia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la incredulidad no toma en serio las advertencias y los mandatos de Dios. Cuando la incredulidad no toma en serio las advertencias y los mandatos de Dios, la incredulidad se convierte en desobediencia. La incredulidad también concibe falta de gozo. ¿Por qué? Porque la incredulidad no cree lo que tenemos en Cristo y lo que nos espera en el futuro. La incredulidad, por ejemplo, es lo que produce orgullo, pues no cree de corazón en la gracia y la misericordia de Cristo. Cuando usted vea que un creyente, su pecado más prominente es el orgullo, detrás del orgullo está la incredulidad en la gracia que Dios ha tenido con él. Porque si creyera sería más humilde, ¿no? Si su problema, el mayor de sus problemas, porque el orgullo lo tenemos todos aquí, todos nosotros tenemos orgullo,
pero en algunos probablemente sea el pecado más dominante. Órele a Dios, dame fe para creer que tú has tenido gracia y misericordia conmigo. Y de esa manera, líbrame de este orgullo. Lo mismo, porque las primas hermanas del orgullo son la vanidad y la jactancia. La incredulidad tiene muchos hijos familiares. La incredulidad se llena de ansiedad o se afana por la provisión porque no confía que Dios cuidará de él. Ahí está. El afán está ligado a la incredulidad. La ansiedad está ligado a la incredulidad. Un corazón que no ha creído completamente, que no ha sido arropado por la gracia del Evangelio. La incredulidad codicia por cosas, porque no cree que Cristo es el tesoro más glorioso. La incredulidad anhela riquezas porque no ve las riquezas del Evangelio. La incredulidad se enamora de las cosas del mundo, se enamora del pecado. ¿Por qué? Porque no ve la belleza de Cristo, no ve la gloria y la suficiencia de Dios. La incredulidad produce también baja estima o sentido de inferioridad. Si usted dice, tengo un problema de baja estima, es fe el problema, incredulidad. ¿Por qué? Porque la incredulidad, cuando desconfía que es amado, entonces se siente inferior o amada. Por eso la incredulidad es un terrible pecado y pudiéramos decirlo, ocupa un lugar prominente en los pasillos del infierno. Espero que ninguno de esos, los que llegarán al infierno van a ver ahí un cuadro grande, prominente, incredulidad. William Gurnall, un escritor de los 1600, decía, él hablando acerca de la armadura del creyente, decía, la incredulidad es un pecado que fomenta el pecado. ¿Se entiende? La incredulidad es un pecado que fomenta el pecado. Y sigue diciendo él, el secreto de la fuerza del pecado en la persona es la incredulidad. No hay forma de controlar un pecador mientras la incredulidad lo tenga en su poder. Por el contrario, es nuestra confianza en Dios la que produce gozo, la que da a luz la obediencia, la que nos acerca a Dios, la que nos hace buscar de Él en la adversidad. Es nuestra confianza la que nos hace más humildes y no vanidosos, contentos con los que tenemos y demás. Sobre todo, Pablo decía, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Una pregunta que surge es, ¿y por qué el diablo ataca mi fe? Ok, perfecto. El diablo ataca, pero ¿por qué ataca mi fe? Porque la fe en Cristo, para resumirlo en 3 categorías, mi fe en Cristo es lo que me hace tener comunión con Dios, es lo que me hace obedecer a Dios y lo que me hace crecer en Dios. He tratado de 3 categorías para abarcar toda la idea. Mi fe en Cristo es lo que me hace estar en comunión con Él, en obediencia a Él y creciendo en Él. Entonces, si la fe en Cristo es la que me hace estar en comunión con Él, si la fe en Cristo es la que produce obediencia, y si la fe en Cristo es la que me ayuda a crecer en Él, lo más sensato es atacar aquello que me une a Dios o destruir aquello que me vincula a Dios, y eso es nuestra fe.
Lo más astuto para el maligno o para el diablo es atacar y debilitar mi fe para que mi comunión con Cristo, para que mi obediencia a Cristo y mi crecimiento en Cristo se vea interrumpido. Por eso Él envía dardos de fuego. Por eso cuando mi fe sea atacada o debilitada, cuando mi fe sea atacada por los dardos de fuego y toque y mine y destruya y debilite, entonces mi obediencia a Cristo se va a ver afectada. Mi comunión con Cristo interrumpida y mi crecimiento en Cristo detenido. ¿Entendió la conexión que hay entre todas esas cosas? Si fuese a enfermarme, sería ilógico, porque la fe de muchos creyentes se fortalece en medio de la enfermedad. La vida cristiana es una batalla, mi hermano, mi hermana, una guerra por nuestra fe. Eso es lo que quería decir primero acerca de las flechas de fuego, los dardos de fuego del maligno. Quiero decir unas palabras ahora acerca de lo que es la fe. Y lamentablemente, si hay un concepto hoy día dentro de los muchos conceptos que está bien distorsionado en gran parte de la iglesia de Cristo, es este concepto o la idea de la fe. No es novedad que para muchos creyentes la fe es como la llave maestra que te abrirá todas las puertas de tu éxito y la prosperidad. ¿No es así para muchos? Es como para muchos creyentes, es como esa confianza de que todos tus sueños se cumplirán. ¿No está lleno de eso Facebook, Twitter, Instagram? Persigue tus sueños. Entonces, como suena muy vanidoso, los sueños de Dios, le ponen de Dios como para bajarle un poquito el tonito, ¿no? No, ¿usted sabe cuál es el sueño de Dios? Que usted y yo seamos como Jesucristo. Aunque no tenga casa, aunque no tenga carro, con scooter, en un cuartito, con un trabajo que no le da mucho, pero manso y humilde, sencillo, compasivo, misericordioso, perdonador. La fe para muchos es ese positivismo de que todos tus problemas se van a resolver. A veces escucho a creyentes: oh, yo tengo fe en mi Diosito porque mi Diosito me da todo lo que yo pido. Y yo a veces miro y no sé si con pena o con envidia, porque Diosito te da todo lo que tú le pides. Cuando Pablo, Pedro y Juan hablan de la fe, hablan de una forma totalmente distinta a la que muchos cristianos hablan hoy en día acerca de la fe. El mismo Jesús, cuando habla de la fe, lo hace de una manera que no se parece nada en la forma como muchos cristianos hablan de la fe. Por ejemplo, en el libro de Juan, Cristo usa varias analogías para describir la realidad de la fe. La fe es como recibirlo, ¿verdad? Todos aquellos que creen en su nombre y le reciben, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa fe es igualada al recibir algo. En este caso, a una persona. La fe es como venir hacia alguien. Venid, creed, venid. La fe es mirarlo y contemplarlo. No dice el autor de Hebreos también en el capítulo 12, puesto los ojos en Jesús. Lo que él está diciendo es: confía en Jesús, contémplalo a Jesús, descansa, míralo a Él. La fe es como comer pan, decía Jesús: come, bebe. La fe es como seguirlo.
En este caso, para Pablo, la fe es un escudo que protege. No es algo que te hace obtener algo. ¿Se da cuenta de la relación que hay? Para los dardos del fuego, la fe es algo que te protege, no algo que te ayuda a obtener algo material o algo físico. Ahora, la fe sirve al creyente no por el tamaño de la fe. Ahora, antes que usted se erice con lo que acabo de decir, yo voy a explicar eso. No tiene que ver tanto con el tamañazo de la fe que tú tienes. La fe es válida cuando está apoyada en el lugar correcto o en la persona correcta. No se trata de la gran fe que tú tengas, sino más bien si el objeto de tu fe es digno de confianza. O para decirlo de otra manera, no se trata de la gran fe de un creyente, sino en el gran Dios en el que un creyente cree. ¿Entiende la diferencia? Le voy a poner un ejemplo para que usted lo entienda. Digamos que usted está en un aeropuerto y tiene dos opciones. Usted puede escoger en el avión que usted va a volar. Avión 1 y avión 2. En el avión 1, el piloto es un señor que no sabe nada de aviones. Aparte de que no sabe nada de aviones, es ciego. Y encima está borracho. En el avión 2 está un piloto con miles de horas de vuelo y el mejor de toda la compañía. Usted no se sube al 1. Es más, aunque usted diga, yo me voy a subir porque yo tengo fe que voy a llegar, él y usted solamente van a estar en ese avión. ¿Cuál escogería usted? ¿Avión 1 o avión 2? Avión 2. ¿Por qué? Porque el que va a volar eso es digno de confianza. ¿Se da cuenta que no tiene nada que ver con qué tanto? No. Es si aquello en lo que usted está confiando es digno de confianza. Ahora, digamos que usted subió al vuelo, al avión número 2, y en medio del vuelo, donde el piloto es un piloto confiable, muchas horas de vuelo, en medio de ese vuelo te entra un poco de miedo. Y comienzas a dudar, uy, pero llegaremos. Pero el vuelo sale bien y al final llegas al aeropuerto. Mi pregunta es, ¿llegaste porque tuviste mucha fe o porque el piloto era digno de confianza? Porque el piloto era digno de confianza. Llegaste no por el tamaño de tu fe, sino porque la persona que te llevó era digna de confianza. Por eso digo que el valor de la fe está en el objeto de la fe. El valor de la fe descansa en el hecho de si aquello en que confías es digno de confianza. ¿Se entiende, mis hermanos? Por eso Jesús decía, si tuvieras fe, ¿como qué? Como un grano de mostaza. Ok. Sobre todo tomad el escudo de la fe. La pregunta que debe surgir, y si usted hasta ahora la ha hecho, está bien que la haya hecho, ¿fe en qué? Si no la ha hecho, bueno, aquí ya la pregunté y vamos a responderla. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice toma el escudo de la fe? Ok, fe es confianza, ok, con todo lo que eso implica. ¿Confianza en qué? Y la respuesta la quiero dar desde el mismo texto que nosotros hemos leído. Está hablando de la salvación y el evangelio de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque si usted lee el versículo 15 y el 17, estamos leyendo el 16, el 15 y el 17, usted va a notar que el apóstol Pablo en su mente tiene una idea, el evangelio y la salvación.
Porque en el versículo 15, él dice, calzados con el evangelio de la paz. Lo que Cristo ha hecho ha logrado paz con Dios, el evangelio. Y en el versículo 17, que vamos a estudiar cuando volvamos después, dice, ponte el yelmo o el casco, ¿de qué? De la salvación. Versículo 15 menciona el evangelio de Cristo, versículo 17 habla de la salvación en Cristo. Cuando Pablo está diciendo escudo de la fe, es la fe en Cristo. La salvación que tenemos en Cristo, el evangelio de Cristo. Y tres cosas usted debe tener presente cuando usted escucha la fe en Cristo. Es fe en la persona de Cristo. Número 2, fe en la obra de Cristo. Y número 3, fe en las palabras de Cristo. ¿Qué significa creer en Cristo? Significa que usted confía en quién es Él, su persona. Confía en la obra que ha hecho en la cruz del Calvario y confía en todas las palabras, sean advertencias o sean promesas o afirmaciones. Confiar en Cristo es tomar en serio sus palabras, entiéndase, sus mandatos, advertencias y promesas. Cuando nosotros decimos confiamos en Cristo, confiamos en quién es Cristo, pero también confiamos en lo que Él ha hecho, confiamos en quiénes somos por lo que Él ha hecho y confiamos en lo que tenemos por lo que Él nos ha dado. El otro día hablaba con unos hermanos y yo le compartía que uno de los pasajes más preciosos personalmente que describe a Cristo, Pedro diciendo en Primera de Pedro capítulo 2 que Él es el pastor y esta segunda parte, el obispo de mi alma. Obispo quiere decir alguien que vela o cuida. Eso es precioso porque mi capacidad para cuidar y velar por mi alma no es perfecta. Pero cuando yo fallo, Él está ahí, velando por mi alma. ¿Quiénes se descuidan aquí de la oración? Levante su mano si usted se descuida en la oración. Gracias por su honestidad. Eso es descuidar su alma. ¿No es glorioso saber que en medio de mi negligencia, de la que me debo arrepentir y llorar, Él se presenta como el que vela por mi alma? Eso es Cristo. Cristo es mi sacerdote. Hebreos 4, 15 al 16. Porque no tenemos, decía el autor de Hebreos, ¿se acuerda? Un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestra debilidad. Ahora, la idea de sacerdote está emparentada con la idea de que Él está a la diestra y está intercediendo por nosotros. Jesucristo está delante del trono, diciéndole al trono de Dios, anunciando: podemos guardar a estos pecadores porque yo di mi vida por estos pecadores. El cielo puede estar a favor de ellos, podemos perdonarlos, podemos enriquecerlos con las gracias de la salvación, podemos cuidar de ellos, podemos sostenerlos. Ellos son de los nuestros. Así está Cristo. Ese es Cristo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nuestro pastor es Cristo. Cuando recitamos el Salmo 23, traiga rápidamente Juan 10. Y usted puede decir: Jesucristo es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal
alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. Unge mi cabeza con aceite. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo. ¿Qué ha hecho Él? Él me amó. Pablo la sacó del parque con Gálatas 2:20, porque él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se dio a sí mismo por mí. ¿Sabe por qué digo que la sacó del parque? Porque eso es lo que nosotros tenemos que decir. Cristo me amó. Personalizar el amor de Cristo. Él me amó. ¡Wow! Se dio por mí. ¿No es eso glorioso? Mi hermano, mi hermana, aunque usted sea el héroe de su familia, en algún momento lo van a tener como que usted no es lo mejor, que usted es poca cosa. En esa experiencia dolorosa, cuando te sientes cuestionado, que la gente ha sido indiferente contigo, aún la gente que tú amas, Gálatas 2:20, Él me amó y con eso me basta. Esa es mi esperanza. Confío en eso. Vivió, murió, resucitó por mí, ascendió al cielo. Eso es lo que Él ha hecho. Y está ahí, intercediendo por mí. ¿Quiénes somos nosotros? Somos perdonados, justos, amados. Somos suyos, somos sus hijos. Le cambiamos la letra a la última canción de Chris Tomlin, ¿verdad? Sí. Buen padre. Yo me di cuenta porque algunos yo he escuchado esta canción, pero como que no, porque la traducción en español dice: Él es un buen padre, soy amado por Él, y la cantábamos tal como soy, ¿verdad? Tú le cambiaste y pusiste: es quien yo soy. ¿Estoy bien? Es quien soy yo. Gracias por la corrección. Lo que la letra de esa canción dice: Él es un buen padre. ¿Y quién eres tú? Oh, soy amado por Él. En otras palabras, la canción está diciendo: mi identidad viene de ser amado por Dios. ¡Wow! Sí, pero soy un pecador que peco en esta área. Sí, pero eso no es tu identidad. Tu identidad no es tu pecado. ¿No es glorioso eso? Nosotros batallamos con pecado. Nuestra identidad no es nuestro pecado. Nuestra identidad no es qué tan buen esposo seamos. No pongas tu identidad en qué tan buen esposo tú eres, ni qué tan buen papá o mamá, o qué tan buen empleado tú eres, o qué tan buen hombre de negocios, hombre de viento. O sea, gloria a Dios por todas esas cosas, pero nuestra identidad no viene de eso. Nuestra identidad viene de algo que alguien más hizo por nosotros. Eso no va a cambiar. El amor de Dios en Cristo. Eso es glorioso, y de ahí mi valor debe salir de esa gloriosa realidad. No valgo por lo que hago, no valgo porque he contribuido. Quiero decir esto con respeto, quiero decir esto con mucho respeto, porque yo voy a llegar ahí también. Si usted es una persona que está en una edad donde ya se ha retirado y no tiene un trabajo, usted no es lo que usted pueda aportar a su familia. Usted no es una persona más que está ahí y es una carga, no. Usted es amado por Dios.
Esa es tu identidad. Aférrate a eso. Que Dios te conceda tener gente que te ame y esté contigo, pero si no, y si te hacen sentir que eres una carga, mi hermano, mi hermana, tu identidad viene de que has sido amado por Dios. Descansa y confía en eso. Eso no va a cambiar. El amor de la gente un día está bien, otro día no. El aprecio de la gente hoy día está, quizás mañana no. Nada, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es esa confianza que apaga los dardos de fuego del maligno. Amén. ¿Cómo tomo el escudo de la fe? ¿Cómo tomo el escudo de la fe? Yo creo que en las semanas que vienen, Pablo menciona esto. Número 1, él habla de la espada y después habla de orando todo el tiempo. Si hay algo que nosotros debemos hacer, es exponernos constantemente a la palabra, sea a través de la lectura que hagamos todos los días, sea a través de venir a la iglesia, visitar nuestros grupos, venir a los estudios, tener tiempo con nuestros hermanos de abrir la Biblia. Cuando estés conversando con hermanos, si nunca has hecho esto, atrévete a hacer esto. Interrumpe el momento y trae una Biblia. Oye, quiero compartirles a ustedes lo que el Señor me habló por medio de su palabra. Cultiva eso. Solo la fe en Cristo, solo la fe en Cristo te va a sostener en el día malo. Eso es el escudo de la fe. Algunos dicen que esos escudos se les llamaba puertas por el tamaño, porque cubrían todo. Y hay un comentarista que dice, es tan precioso esto que quizás tú no puedas tener un casco, una coraza, un cinturón, pero tu confianza en Cristo es la que te puede sostener. Los mártires de Abitinia. Abitinia era una provincia africana, pertenecía al Imperio Romano. En el año 303, el emperador romano Diocleciano, uno de los más viles que ha habido, dio una orden, un edicto, y él básicamente pedía 3 cosas: que todos los Nuevos Testamentos sean entregados y quemados. Usted no podía tener un Nuevo Testamento en su poder. 2, que todas las iglesias o lugares de reunión sean destruidos, y prohibía la reunión de los cristianos. Los mataban si ellos eran encontrados. Bueno, en Abitinia habían 49 desobedientes a los hombres. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y los mataron a ellos. Y ellos pronuncian una frase en latín, los que relatan esto. Ellos decían, sine dominicum non possum. Yo no hablo latín, pero está en latín. Sine dominicum nos possum, queriendo decir, nosotros no podemos vivir sin nuestro domingo. Ellos siguieron reuniéndose y los agarraron a los 49. ¿Y qué los sostuvo a ellos de no negar su fe? Su fe en Cristo, su confianza en Cristo. 49, entre ellos un pastor, 4 de sus hijos. El relato es dramático,
Pero es glorioso porque tú dices, en medio de eso, porque en ese tiempo, una de las maneras como mataban a los cristianos, ellos habían hecho lo que se llama the rack, R-A-C-K, en español se dice el potro. El potro era un pedazo de madera, como una mesa, al final tenía una rueda, los amarraban de las manos por acá y los amarraban de los pies de este lado y le daban a la rueda así, hasta estirarlos, y ellos escuchaban el sonido cuando sus articulaciones eran desprendidas. Y ahí estaban ellos. Murieron todos. Algunos hablan de Télica. Uno de ellos corrió para ser martirizado, lleno de gozo. Le pusieron garras de acero, dice, y le sacaban pedazos de carne. Y él decía, gracias, Dios. Y Télica decía, Dios Altísimo, no les cuentes estos pecados. El pastor llamado Saturnino sufrió terriblemente, dice el relato. Su carne fue arrancada al punto que se veían sus huesos. Emeritus también sufrió similares torturas y le decía al Señor, acepta mi alabanza, Señor. Estoy gozoso de sufrir por ti. Ampelius, en medio del martirio, decía, alabado sea tu nombre, Cristo. Y el hijo de Saturnino solamente le decía, dame fuerzas para sostenerme. ¿Qué sostuvo a estos hermanos, 49 hermanos, en esta masacre? Fue su fe. Fe en Cristo. Confía, mi hermano, mi hermana. Los dardos de fuego del maligno están asegurados, pero tu confianza en Jesucristo es la que te va a sostener. Cada mañana en mis devociones, las oraciones que hago por las distintas necesidades y personas varía. Pero hay 3 oraciones que yo hago todas las mañanas, palabras más, palabras menos. 3 oraciones. La primera es esta: Señor, hoy dame un corazón que esté confiado en ti. Yo necesito eso. Hoy dame un corazón que esté confiado en ti. Número 2, dame un corazón que se deleite en ti. Y dame un corazón que solo anhele tu gloria. Pero las 2 segundas son resultado de lo primero. Dame un corazón que confíe en ti. Andrew Brunson es un pastor presbiteriano. Después de vivir 20 años en Turquía y de pastorear, él fue arrestado por una acusación, que era una mentira, de terrorismo. 2 años estuvo en prisión. Y cuando lo liberan, la cadena Fox News lo entrevista y él dice, todos los días yo decía, Dios me ama, Él es verdadero, Él es fiel, Él no me ha abandonado. Todos los días. Usted puede decir eso también. Porque todo esto, lo que él oró, tiene sustento bíblico. Cuando usted llore, mi hermano, mi hermana, por alguna aflicción, por alguna prueba, por alguna dificultad, usted puede decir, Dios me ama. ¿Qué certeza tengo? Tengo su palabra, tengo la cruz del Calvario. Dios me ama.
Él es verdadero, Él es fiel, Él no me ha abandonado. Eso es lo que busca el diablo. Él está detrás de esa confianza que no se quebranta ni siquiera en la aflicción. Él está detrás de esa fe que no se debilita ni siquiera en las pruebas. Eso es lo que el diablo quiere destruir, tu fe en Cristo, tu confianza en el Evangelio. Eso es lo único que te va a sostener y va a ser suficiente. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Vamos a orar.